efecto que viene después del huracán. Eso es lo interesante. Y hay una de las conversaciones más enriquecedoras que he estado teniendo con Mario en estos días, es acerca de cuáles serán los designios divinos que Dios tendría para la vida de Mario, porque él me platicaba su carrera profesional o la manera en que él ha llegado a todos estos estudios. Y bueno, ustedes conocen algo de su currículum. Él es su profesión es abogado, obtuvo un doctorado en filosofía, y el enfoque de su estudio, con lo primero que él empezó a estudiar, él ha tenido 3 etapas de investigación en todo el tiempo que ha estado escribiendo libros, alrededor de 11 libros que ha escrito, y ha tenido 3 etapas de investigación. La primera etapa de su investigación fue los criptojudíos, o los judíos marranos, o los judíos anusim. Los anusim, el término anusim significa los judíos forzados, los que fueron forzados por la Inquisición a convertirse al catolicismo. Y él hizo toda una investigación en este tema de los judíos de Sudamérica, pero también tiene una investigación muy importante con respecto a todos los judíos que fueron expulsados de España y que llegaron a esta tierra de México específicamente. Y bueno, esa fue la primera área de su investigación, la Inquisición. La segunda etapa de su investigación fue los orígenes judíos del cristianismo. Esa fue la segunda etapa. Ahí escribió libros como El judaísmo de San Pablo, El sábado hebreo en el cristianismo. Se dedicó todo un libro dedicado a por qué se cambió del sábado al domingo y todo lo que hay detrás de toda esta controversia. Y el último libro en esta serie, El judaísmo de Jesús, que es a lo que se ha estado enfocando esta conferencia, este seminario. Y la tercera etapa, que es a la que ahora se está dedicando, es el misticismo hebreo. Temas de misticismo, de espiritualidad hebrea, de la parte misteriosa de la Torá, de la parte compleja, la parte secreta o la parte sot, como se le llama en el hebreo, y esa es la parte en la que ahora está estudiando últimamente. Entonces, platicando con él, dice, yo no sé por qué de esa manera, no fue algo que él decidiera totalmente, dice, pero de esa manera se dieron las cosas y esa es la manera que está estudiando. Dice, lo que quiero empezar a descubrir, y creo que lo estoy empezando a descubrir en México, es que estas 3 etapas tienen interrelación. O sea, están interrelacionadas, y específicamente en México. ¿Por qué? Porque con esto incluso es algo que le pedí, es todo un reto de cómo va a virar del tema de las raíces judías del cristianismo a la parte de los criptojudíos y los judíos que fueron forzados por el catolicismo a convertirse. ¿Cómo va a poder concluir? Porque finalmente toda esta información que estamos recibiendo nosotros, que venimos de un contexto cristiano, que vivimos en México, o sea, toda esta información de las raíces judías del cristianismo, ya a un nivel práctico, ¿qué implicaciones tienen para nosotros? O sea, ¿qué vamos a hacer con toda esta información que estamos recibiendo? Esa va a ser la clave. Pero ahí es donde viene la tercera etapa que yo le decía de su estudio. En el misticismo hebreo se habla mucho acerca de un personaje, sobre todo en textos como el Zohar y todo eso, hay referencias a un personaje llamado el Mesías ben Yosef. El Mesías ben Yosef, dentro del judaísmo se conocen 2 conceptos acerca del Mesías. Uno es el Mesías ben Yosef y otro es el Mesías ben David. El Mesías ben Yosef, de acuerdo a la tradición, es un Mesías que pasa desapercibido, un Mesías que muere, un Mesías que no es reconocido, algo así tipo José el Soñador. Y está la tradición del Mesías ben David, el Mesías que reina, el Mesías que viene a establecer una era de paz. Y es por eso que dentro del judaísmo al que se le da énfasis principalmente es al Mesías ben David. Por eso es que en el judaísmo el tema de que Jesús es el Mesías en realidad es difícil de verlo como lo ve el cristiano, porque para el judaísmo lo importante no necesariamente es lo que es la persona del Mesías, sino lo que la persona del Mesías va a hacer. Es la era mesiánica lo que tiene el enfoque en el judaísmo y no la persona del Mesías. Entonces, si el Mesías, que el cristianismo dice que es el Mesías de Israel, no ha cumplido la era mesiánica, entonces, pues por eso es que el judío, pensando de una manera muy práctica, pues no es el Mesías. Sin embargo,
en lo que es el misticismo y en la parte de libros de la tradición judía antigua, y por eso es que los apóstoles, que eran judíos hace 2000 años, por eso es que ellos creyeron que Jesús es el Mesías. O sea, ellos se tuvieron que basar en una tradición, en fuentes escritas, para afirmar que Jesús era el Mesías y que tenía que morir. Entonces aquí viene esa tercera parte, y que no sabemos hasta dónde va a llegar, pero pues yo sueño que quizás, y es con lo que ayer comenzamos, que quizás podríamos ser un pequeño fragmento para que se cumpla la profecía que todos queremos que se cumpla. ¿Quién quisiera que se cumpliera esta profecía de Abdías que dice, y el reino será del Señor? ¿Quién quisiera que se cumpla, y todos fueron felices? Todos fueron felices, así termina la Biblia, y todos fueron felices. ¿Quién quisiera que se cumpla eso? Y el reino será del Señor. Todos, esa es nuestra esperanza, si no, no estuviéramos aquí. Pero, ¿qué tiene que suceder para que, y todos vivieron muy felices, y el reino será del Señor? ¿Qué tiene que suceder? Hay que leer un versículo arriba, y aquí es donde se conecta la investigación de Mario Sabán, y donde yo considero que todo su proceso de investigación ha sido para llegar a el requisito para que el reino sea del Señor. ¿Cuál es el requisito? ¿Qué tiene que pasar para que el reino sea del Señor? Y los desterrados de Jerusalén, que están en Sefarad, España, judíos sefardíes que fueron expulsados, y los desterrados de Jerusalén que están en Sefarad, poseerán las ciudades del Negev. Serán los que habitarán el 60% del territorio israelí. Yo le preguntaba, bueno, ¿y qué está produciendo todo esto que tú estás diciendo? Dice, bueno, pues un montón de gente que se quiere convertir, que quiere retomar su herencia. Dice, pero el rabinato, la religión no tiene la capacidad o no está queriendo aceptarlos. Dice, pero bueno, si la religión no los quiere aceptar, él dice, yo los acepto. Poseerán las ciudades del Negev y subirán libertadores al monte de Sión. La profecía de Isaías también dice que de entre los gentiles llamará a su pueblo y subirán al monte de Sión, y el reino será del Señor. Vamos a ver cómo conectas todas tus etapas de investigación, Mario. Gracias. Bueno, yo cuando estuve afuera, que estaba con un grupo de amigos, estaba como una especie de limón exprimido. Me estaban haciendo zumo de limón. Era una especie de limón que... yo dije, Dios mío. Eso sí, estoy adelgazando. Cuando vuelva a Barcelona, voy a decir cuál es la dieta mexicana. La dieta mexicana es hablar, pero no comer. Bueno. A ver, ahora sí tenemos un tiempo, pero claro, a mí se me abrieron como tres temas. ¿Y por qué se me abrieron tres temas? Primero se me abrió el final de la historia que quedó en el aire, el siglo IV. Yo no las puedo quedar sin el siglo IV. Y más que no fue un final feliz. Acá tenía final feliz. Pero bueno, aquí tengo el siglo IV. Yo diría, voy a ir al siglo IV para realmente terminarlo, llegar a un punto, siglo IV, siglo V, y este tema más o menos ponerle un límite. Ahora, aquí me dio nuestro amigo Yosef la cosa de los criptojudíos, que fueron 8 años de investigación, y quiere que en media hora, 40 minutos, algo suena, parece que debe ser Pablo que me llama, San Pablo. Es San Pablo que me llama, Dios mío, qué miedo. Dice que faltan gentiles para convertir. Bueno, entonces, el tema de los criptojudíos, voy a intentarlo, pero es un tema que a mí me llevó una conferencia de 1 hora y media, 1 hora y media, 2 horas, y entonces voy a ver qué puedo hacer para que mi amigo Yosef no se sienta mal de que no lo hice. Así que tengo ese segundo tema, y además un tercer tema que yo había prometido, las fiestas judías en relación con el cristianismo. Es decir, yo había prometido algo que ya ni sé si cumpliré por falta de horario, pero la conexión, porque estaba surgiendo, por ejemplo, el tema de Shavuot, de Pentecostés, y después surgió fuera el problema de Yom Kippur y el Día del Perdón,
y todo cómo se desarrolló el Día del Perdón judío y qué pasó en el cristianismo. Porque, a ver, Jesús era judío y el Día del Perdón, imagino que ayunaba, cumplía la Torá. Pero los apóstoles eran judíos, también hacían lo mismo. Por lo tanto, la pregunta es qué pasó en el cristianismo con el Día del Perdón. Y eso hay una explicación también para esto en la investigación histórica, pero claro, ahora ya tengo 3 temas que se me abren. Con lo cual voy a ir parte por parte, vamos a ver qué podemos terminar. Yo voy a empezar siglo IV, voy a ver lo termino. Después explico algo del tema de Yom Kippur y de las fiestas judías y después yo hago el tema de los criptojudíos. Bueno, nosotros habíamos terminado con la cuestión de cómo terminó el siglo III con los adopcionistas, ¿recuerdan? Con los que dijeron Dios adoptó a Jesús con el Espíritu Santo, después lo desadoptó, porque no podía morir Dios en la cruz, y después lo volvió a adoptar para hacerlo resucitar. Los adopcionistas eran este grupo. Pero cuando uno entra al siglo IV, entra a otro problema político. Los problemas políticos, como verán, permanentemente se interponen y crean cambios religiosos, casi permanentemente. Si uno podría pensar, la expulsión de los exiliados del pueblo de Israel de Egipto es un problema político. El faraón veía que se le multiplicaban los israelitas y dijo afuera, cada vez son más. Y a mí me está sobrando gente opositora. Así que también hay algo de política faraónica con respecto a Moisés. Pero básicamente lo que tenemos aquí es que a principios del siglo IV la situación era que muchísima gente ya era cristiana, ya muchísima gente. Se había intentado destruir el cristianismo a fines del siglo III en la persecución de Diocleciano, uno de los emperadores romanos más sanguinarios después de Decio. Se dice que de Diocleciano ya no murieron 100.000 cristianos, murieron 300.000. Es decir, Diocleciano era matar gente todos los días, era una cosa terrible. Con lo cual Diocleciano del 281 al 284 hizo una gran persecución sanguinaria. Pero Diocleciano quería organizar el imperio. Por eso hizo la persecución a los cristianos. Él entendía que los cristianos desorganizaban el imperio. Esto es importante. Y él decía, para organizar el imperio de manera fuerte, tenemos que imponer el paganismo con toda la fuerza, destruir el cristianismo, y de ese modo crear un imperio que se vuelva de alguna manera a mantener y a reconstruir. Y dijo Diocleciano, se le ocurrió la más graciosa idea, que dividir el imperio romano en 2, pero que en verdad terminó siendo un imperio romano dividido en 4. Ahora voy a explicar qué pasó. Diocleciano decía, él dijo, el imperio romano es muy grande para un solo emperador. Es decir, un emperador, para controlar ya una extensión tan grande, con tanta gente, ya se le estaba volviendo un gobierno imposible. A Diocleciano dijo, lo más lógico sería dividir el imperio romano en 2 partes, Oriente y Occidente. Todavía no es la división del 395, no es la división de Teodosio el Grande del siglo IV. Estoy hablando del año 281-284, que es fines del siglo III. Y entonces Diocleciano dijo, voy a poner un emperador en Oriente, otro emperador en Occidente, pero no voy a poner uno en cada lado, voy a poner 2 en cada lado. Voy a poner a 2 emperadores en Oriente y a 2 emperadores en Occidente, y simultáneamente va a haber 4 emperadores. Esto se llamó la tetrarquía, los 4 emperadores. ¿Y por qué dijo esto? Porque dijo, si un emperador no puede, y hay 2, uno en un lado y otro en otro, tienen que tener un ayudante, porque si se muere uno, el otro lo reemplaza inmediatamente. Creó un sistema de tetrarquía que permitía tener un César de Occidente, un Augusto de Occidente, un César de Oriente y un Augusto de Oriente. Había 2 César y 2 Augusto. Por tanto, había 4. Cuando muere Diocleciano, dejó a 4 emperadores. Y dijo, qué bien, con 4 emperadores, el imperio romano va a ser bien administrado porque cada emperador podrá administrar su territorio. ¿Qué pasó? Se empezaron a pelear entre los 4. La idea de Diocleciano fracasó porque todos querían ser el emperador del imperio romano. Con lo cual, el César mataba al Augusto, el Augusto mataba al César, Oriente se peleaba con Occidente. Y además de esto, imagínense que los 4 que dejó Diocleciano tuvieron cada uno 3 o 4 hijos, que cada uno quería ser emperador. Esto es como la fábrica del abuelo. Todo viene a buscar la herencia, pero ya no queda nada. Si la dividimos, ¿qué queda? Con lo cual el problema es, este Augusto tenía 3 hijos, el otro César tenía 4, el otro César 3, el otro Augusto 4,
En un momento, para el 303, 304, había 10 Césares, 8 Augustos, todo el mundo peleándose con todos. Las legiones romanas, en vez de ser utilizadas para defender el imperio, eran utilizadas para luchar entre sí. Yo tengo 6 legiones aquí. ¿Quién eres? El César. ¿Cuántas tienes tú? 4. Vamos a pelear. Quedan 2 legiones, porque se mataron entre sí, y va quedando un emperador. Una guerra civil en el Imperio Romano, hasta el año 304, 305. Ninguno podía ganarle al otro. El problema de una guerra civil es cuando no se puede ganar, porque se alarga, se siguen matando. Es un poco como Libia ahora, ¿no? Que si no entraba la OTAN, ahí se quedaban a matar. Entonces, el problema es, cuando hay una guerra civil y no se define rápido, empieza a extenderse en el tiempo la guerra civil. Desde el 284 de Diocleciano al 304-305, guerra civil permanente. Césares contra Augustos, que nacían como hongos, en todos lados. Pero nadie decía, ¿cómo puedo yo tener fuerza y sacarme a todos los demás? Es decir, ningún emperador de todos estos César y Augusto que había por ahí decía, ¿cómo yo voy a terminar con todos mis competidores? Porque por las legiones nadie terminaba con el otro. No había fuerza suficiente para que ningún emperador en Roma se pudiera imponer. Y en el año 305-306, Constantino, con las tropas de las legiones romanas en Inglaterra, lo que era Bretaña, dijo, hay una fuerza que me puede dar el control del imperio, el cristianismo. Está tan extendido el cristianismo que cuando yo diga que hay una posibilidad de que el imperio sea cristiano, millones de cristianos me van a apoyar y todos los demás que están en guerra civil van a perder. La batalla de Puente Milvio, cuando ve la cruz en el cielo. Dice, me hago cristiano porque sé que gran parte del imperio me va a apoyar para liquidar a todos los otros Césares y Augustos que había dando vueltas por ahí. Y en el año 312 es el emperador completo del imperio. Apoyado sobre el cristianismo, logra sacar a todos los competidores de escena, apoyado sobre el cristianismo, y por eso en el 313, en el Edicto de Milán, dicta por primera vez la libertad de culto a los cristianos, que pueden ser cristianos de manera automática. Aquí entonces tenemos una primera cuestión. No declara que el imperio es cristiano, declara la libertad de cultos, pero después declara que el imperio es cristiano. Con lo cual, en el 313, en el Edicto de Milán, él dice que cualquiera puede creer lo que quiera, es un edicto de libertad, pero después se da cuenta de que para fortalecer el imperio tiene que haber un solo ejército y una sola religión. ¿Te veo claro? Entonces era un solo emperador, un solo ejército, una sola religión. Nos hace acordar a muchas épocas históricas. Esto de un solo ejército, un solo imperio, una sola religión. Tenía ya un solo imperio, tenía ya un solo ejército, pero todavía no tenía una sola religión. Cuando se contacta con el cristianismo, dice, yo quiero imponer el cristianismo a todo el imperio como religión oficial, ya no libertad de culto, ahora es lo que quiere imponer religión oficial. ¿Se comunica con Antioquía? Sí, impongamos el cristianismo, no hay problema, Jesús es Mesías. ¿Se comunica con Alejandría? Sí, impongamos el cristianismo, Jesús es Dios. Se empieza a contactar con toda la gente y empieza a confundirse este hombre. Dice, lo que dicen los cristianos están todos peleados. Cada uno está diciendo otra cosa y por lo tanto no tengo idea qué es el cristianismo. Yo creía que el cristianismo era una religión única y cada vez que me contacto con otro obispo, el obispo me dice que Jesús es otra cosa. Por lo tanto tengo que convocar a un concilio general de la Iglesia en Nicea en el año 324. Y en ese concilio general, que todos juntos discutan y debaten hasta saber quién es Jesús y qué es el cristianismo, porque había una gran confusión. En principio, Constantino decide poner en Ancira la sede de este concilio. No sé si conocen Ancira, pero Ancira era lo que se llamaba antiguamente la ciudad de Ankara, la actual capital de Turquía.
Entonces él decide, Constantino, que es en Ancira donde tiene que ser este concilio general. Los obispos de todo el imperio se quejan y dicen: no queremos ir a Ancira. No queremos ir a Ancira porque hay mucha montaña, el clima es muy feo y queremos estar cerca del mar. Entonces dice: bueno, vamos a Nicea. Lo traslada a Nicea. Ya había pretensión, ¿eh? Ya la gente no quería ir a Ancira. Le dicen al emperador: yo quiero ir a otro lado. Y entonces en Nicea, en el año 324, comienza el debate. ¿Qué es el debate? Que es el cristianismo. Gente dice Jesús es el Mesías, pero no es Dios, los arrianos. Gente dice Jesús es Dios, se empiezan a pelear. Hay 300 obispos de todo el Imperio Romano, de los cuales 298 son de Oriente y 2 de Occidente. Eso es para demostrarles que en Occidente cómo estaba el cristianismo, casi no había. En el Imperio Romano todo el cristianismo estaba prácticamente en Oriente. Esto es muy importante destacar. Las grandes comunidades cristianas eran Antioquía, eran Damasco, era Éfeso, era Atenas, no era Lyon o París. Estas comunidades cristianas eran muy pequeñas, menores. En Occidente el cristianismo en el siglo IV era muy débil. Y por lo tanto comienza el debate. Cuestión que debate, pasan 2 meses y Constantino dice: ¿y cuál es la resolución? Ninguna, queremos seguir debatiendo, porque no nos queda claro quién es Jesús y qué pasa aquí. ¿No les queda claro? No hay problema, les va a quedar muy claro. Yo voy a poner al ejército romano rodeando el concilio de Nicea. Y nadie sale a comer ni a beber si no deciden qué es el cristianismo. En 24 horas salió la encarnación de Jesús del concilio de Nicea y todos salieron corriendo a comer y a tomar. Porque hacía 2 meses que los tipos estaban debatiendo, comiendo y bebiendo, y todo el mundo quería seguir debatiendo. La verdad que ¿por qué no me llamaron a mí? Yo me hubiera quedado ahí a debatir también. Estaba financiado por el Imperio Romano, tranquilo, debatiendo quién es Jesús, quién no es. El tipo se cansó, Constantino dijo: a ver, decídanse al final, 2 meses aquí, financiado por el Estado romano, ya se terminó, 300 personas ahí hablando. El ejército intervino para definir el dogma del concilio de Nicea 325, que llega a la conclusión: Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo, la doble naturaleza. Año 325. Estamos lejos todavía del concepto de Trinidad. Ese concepto de doble naturaleza lo trae San Atanasio. Es el hombre clave para tratar de encontrar la fórmula del concepto de doble naturaleza. ¿Quién pierde? Arrio. Por eso no es San Arrio, queda claro. Si ganaría Arrio y sería San Arrio, y Atanasio sería Atanasio solo, sin San. Que diría, entonces tenemos el San Atanasio que ganó la doble naturaleza. Jesús es Dios y hombre al mismo tiempo. Gente que se quejaba porque los arrianos decían Jesús es hombre y los coptos decían Jesús es Dios. Así que, ¿a quién empiezan a perseguir? El Imperio Romano, que definió en el concilio de Nicea que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, a perseguir arrianos que dicen que Jesús es hombre y a perseguir coptos que dicen que Jesús es Dios. El evangelio, el amor al prójimo, no anda nada por aquí. Hay que matar a todos los opositores. Pon la otra mejilla, la ponían, lo mataban, porque creía que Jesús es hombre. Pon la otra mejilla, este que dice Jesús es Dios, también lo mataban. Hay una represión de cristianos que hacía 20, 30 años estaban todos perseguidos, ahora se persiguen entre sí. Con la fuerza del poder del Imperio Romano, es decir, con la fuerza del ejército. Ahora es la fuerza del ejército. ¿No? Claro, a mí me dicen Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, y yo digo, sí, ¿qué me importa? Ahí está el ejército romano. Pero había gente que decía, no, Jesús es hombre. Bueno, fuera, los arrianos. ¿Qué hicieron entonces los arrianos? Hicieron otro concilio. Y en este concilio dijeron, Jesús es el Mesías, pero no es Dios. Entonces vinieron los que dijeron la encarnación, hicieron otro concilio, los arrianos otro, ellos otro. Desde el 325 al 381 hay 50 concilios. 25 a favor, 25 en contra, más o menos, en promedio. Los arrianos reuniéndose cada 2 años en otra ciudad, diciendo Jesús es el Mesías, no Dios. Los que seguían a Atanasio, diciendo Jesús es Dios y es hombre al mismo tiempo, en sus concilios. Hasta que llegó un momento que se volvieron a reunir en el 381,
en el concilio de Constantinopla, en la ciudad de Constantinopla, actualmente le llamada la ciudad de Estambul, y en el concilio de Constantinopla dijeron: ahora viene otro debate, porque ya sabemos que Jesús es hombre y Dios al mismo tiempo, pero ¿qué hacemos con el Espíritu Santo? Que quedó dando vueltas por ahí. ¿El Espíritu Santo es Dios o no es Dios? Empezó el debate. Unos dijeron: el Espíritu Santo es Dios. Los que dijeron esto son los que habían dicho en el concilio de Nicea que Jesús era Dios, incorporando el Espíritu Santo en el 381. Pero ahí vino Macedonio, que no es tan Macedonio porque perdió, y Macedonio dijo: el Espíritu Santo no es Dios. ¿Qué tiene que ver el Espíritu Santo? Es una extensión de Dios, pero no es Dios mismo. Entonces, en el 381 se crea el concepto de Trinidad. Concepto que aparece en la historia teológica. Si lo buscan en el Nuevo Testamento no lo van a encontrar. Lo van a encontrar por la interpolación final de Mateo, en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero si nosotros vamos a la palabra Trinidad en el primer teólogo cristiano, es Tertuliano, en el año 202. Es decir, el teólogo Tertuliano, que no es San Tertuliano, porque este también tenía algún problema, no quiero contar los problemas de todos, si no esto va a aparecer la revista Hola, pero que sepan que Tertuliano no es San Tertuliano, lo sepan, busquen en Google quién era Tertuliano, para que sepan quién es, pero Tertuliano es el primero que coge el concepto de Trinitas, la primera vez que se habla de Trinidad, y en el año 381 dicen: apareció la Trinidad, votamos todos. Los que quedaron en contra se fueron, los macedonianos, los que seguían a Macedonio. Ahora había más gente que perseguir. Se perseguía a los arrianos porque creían que Jesús es hombre. Se perseguía a los monofisitas porque decían que Jesús es Dios. Y ahora se persiguen los macedonianos porque dicen que el Espíritu Santo no es Dios. Porque se habían ido del concilio de Constantinopla. Y finalmente, en el año 395... toda la gente: Jesús es hombre, Jesús es Dios, Jesús tiene doble naturaleza, quién es, quién no es. Vienen los bárbaros y destruyen todo el Imperio Romano. La gente se quedó discutiendo en vano porque los bárbaros conquistaron todo, eran todos idólatras. Todo empezó de cero. En el Imperio Bizantino, que es la parte de Oriente del Imperio Romano que quedó, siguieron las discusiones adentro del Imperio Bizantino. ¿Quién es Jesús? ¿Quién no es Jesús? Ahora, si Jesús tiene doble naturaleza, es decir, si es Dios y hombre al mismo tiempo, ¿quién era María? Unos dijeron: si Jesús es Dios, María es la madre de Dios. Si Jesús es hombre, María es la madre del hombre. Unos dijeron: María es madre del hombre, ¿cómo va a ser madre de Dios? Con lo cual, vuelta a discutir qué hacemos con María, porque quedó en el aire. Y entonces empezó el debate hasta que llegó el concilio del año 431. En el año 431 se reúne el concilio de Éfeso. Y en el concilio de Éfeso comienzan a debatir: ¿quién es María? ¿María es madre de Dios o madre de Jesús? ¿Madre de Dios o madre de Jesús? Votan todos. Aparece en pantalla, no había pantalla. María es madre de Dios. Todos votaron, se fueron a la casa, todo tranquilo, no pasó nada. 15 días después, 20 días, llega un grupo de cristianos de Oriente al mando de un obispo llamado Nestorio. Y dice Nestorio: tac, tac, aquí estoy. ¿Quién es usted? Nestorio. ¿De dónde viene? De la región norte de Babilonia, de Irak. ¿Y qué quiere? Decir que María no es la madre de Dios, que María es la madre de Jesús, hombre. Y bueno, ya como votamos, ya se puede ir, digamos. Ya María es la madre de Jesús, usted no cuenta porque aquí se cerró el concilio. ¿Cómo se cerró el concilio? Dijo: abran el concilio que votamos otra vez, dijo Nestorio. Y van a ver que si traigo a todos los que yo traje, María no va a ser la madre de Dios, va a ser la madre de Jesús. Voy a votar por la madre de Jesús, hombre, dijo Nestorio. No, esto terminó, le dicen. Olvídese, aquí se terminó todo. El concilio está cerrado. María es la madre de Dios. Yo digo que es la madre de Jesús, hombre. Y diga lo que quiera. Pero aquí el concilio lo cerramos. Con lo cual Nestorio se fue y fundó la iglesia nestoriana. La iglesia nestoriana, que es la iglesia cristiana hoy de Irak, perseguida, lamentablemente, por el Islam, la iglesia nestoriana es la iglesia de los cristianos que siguen a Nestorio, que creen en la Trinidad, pero no creen que María sea la madre de Dios, sino María, madre de Jesús. ¿Por qué? ¿Qué dice Nestorio? Si María es madre de Dios, los padres de María son los abuelos de Dios, los bisabuelos de Dios.
Y claro, yo soy judío, soy pariente de Dios. Y entonces, ¿qué tenemos? Una locura. Tenemos una locura porque ahora van a perseguir a los nestorianos. Es decir, los macedonianos, los nestorianos, los arrianos, los adopcionistas, van a ser perseguidos por la unidad del dogma de la fe. Gente que no pensaba en ese dogma de la fe, pero que ahora tiene que estar obligada a pensar con ese dogma de la fe. Final de todos estos problemas, y el último problema que voy a tratar, pero que no pasó en Oriente, este problema pasó en Occidente, fue con respecto a la teología de San Agustín. Y es el gran problema del pecado original. Esto es tela marinera. Nos quedaríamos toda la noche, pero voy a intentar tratar de sintetizar. San Agustín se peleó con Pelagio, no es San Pelagio, si no hubiera ganado, con lo cual quiere decir que ganó Agustín, si no sería San Pelagio contra Agustín. San Agustín creó la idea del pecado original. No quiere ir a la teología. La teología se la dejo a Yosef, que está bien preparado. Voy a ir a las causas históricas. ¿Quedó claro? La teología, Yosef aquí es un as. Le digo algo, me cita un versículo. Un aplauso a Yosef. Pero vamos a tratar de hacer la explicación histórica. Y la explicación histórica es cómo se sabía que alguien era cristiano. Una persona, el Imperio Romano era muy grande, había todavía muchos idólatras, con lo cual esos idólatras tenían que cristianizarse obligadamente por lo que estamos viendo. Y entonces, ¿cómo se podía saber exactamente quién era cristiano? Por el bautismo, diría uno. Pero uno decía, sí, soy cristiano, pero la verdad que estoy contento como estoy, no me fui a bautizar. Bueno, la verdad, un cristianismo muy raro. Tú tendrías que ir a bautizarte. Queda claro el concepto. Había gente cristiana que decía, sí, soy cristiano, pero... Con lo cual, el problema era cómo obligar al bautismo. Porque si no se le obligaba al bautismo a la gente, no se podía saber quién era idólatra y quién era cristiana. Y entonces había que crear una teología que permitiera que la gente se asustara diciendo, tengo un pecado que lo tengo que lavar, obligadamente a través del bautismo. Que el bautismo no era la unión con el cristianismo, sino que provenía de un problema que yo heredaba. Esto es básicamente San Agustín, y que heredaba del Génesis. Pelagio se opone a esto porque Pelagio dice, los pecados no son originales, son personales. La gente es juzgada por los pecados que tiene, no por el pecado de su padre. Yo no puedo ser condenado por un pecado heredado, dice Pelagio. Tengo que ser condenado por un pecado que yo cometí, por una transgresión que yo cometí. Pelagio es el que habla de los pecados personales. Pero no habla de los pecados personales porque se le ocurrió a Pelagio, sino porque todos los teólogos hablaban basados en algún punto de la Biblia. Y no voy a tocar el punto de la Biblia donde está basado Agustín, porque es la transgresión del paraíso, de Génesis, así que ya sabemos en dónde se basa la cuestión del pecado original en Agustín, pero sí voy a tocar la que muy poca gente sabe, en qué está basado Pelagio, para decir que los pecados son personales. En el capítulo 18 y 20 de Ezequiel, cuando dice, la justicia del justo sobre él, la impiedad del impío sobre él. El padre no hereda el pecado del hijo, el hijo no hereda el pecado del padre. Lo que está diciendo Pelagio, es decir, lo que está diciendo el profeta Ezequiel es, cada uno es responsable de sus actos. Y nadie hereda un pecado anterior. Pelagio es original, sino un bautismo para estar unido a la iglesia. Un bautismo de adhesión. Quiero ser cristiano, me adhiero por el bautismo. En Agustín no es adhesión. En Agustín cargas con el pecado si no tienes el bautismo. Es una obligación terrorífica de miedo la que trae la teoría de Agustín frente a la teología de Pelagio. Este es un problema que se resolvió rápido porque Pelagio perdió. Y los pelagianos también fueron perseguidos. Es decir, que comenzaron los cristianos que seguían a Pelagio, perseguidos también por el gobierno por causa de que no aceptaron la teología de Agustín. En definitiva, esta parte, yo la quiero terminar con una frase
que es una frase que a mí me gusta mucho, y con esto doy por concluido todo lo que tiene que ver con los orígenes judíos del cristianismo para pasar a los otros temas que tenemos, y es una frase que a mí me gusta muchísimo, yo siempre la estoy leyendo y creo que con Yosef compartimos este punto, una frase que me gusta mucho de Romanos, está, si no me equivoco, en el capítulo 9, versículo 1 de Romanos, que dice Pablo: ¿es que Dios ha rechazado a su pueblo? De ninguna manera, que también yo soy israelita, del linaje de Abraham, de la tribu de Benjamín. Muchas gracias a todos. Bueno, nueva conferencia. Tendría que bajar y volver a subir, pero la verdad que estoy cómodo y no lo haré. Pero que sepan que bajé y subí. Tenemos muchos temas porque lo que me dijo Yosef, esto es muy largo. Pero bueno, yo como duermo en el hotel me puedo quedar aquí tranquilo, hasta que me echen no. La cuestión es la siguiente: nos queda criptojudíos, que lo voy a hacer al final, pero quiero sobre todo contestar a muchas preguntas que han surgido aquí importantes, porque me preguntaban con respecto al movimiento de los semitas, que estábamos hablando. Una persona me dijo: pero Moisés era judío, ¿qué es israelita? ¿Dónde nacen los nombres? Había como una confusión en cuanto a los nombres, y me gustaría aclarar esto a los fines de que por lo menos los conceptos fundamentales queden en la base. Porque muchas veces hablamos los judíos y después el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel son los judíos, y hay todo un problema. Entonces, me gustaría coger 4 conceptos fundamentales de definición que yo realizaré para contestar a nuestro amigo que está ahí en el centro y que fue el que me lo preguntó. Si están ustedes de acuerdo, si no están de acuerdo no sé qué haré, pero le voy a tener que responder igual. Que son hebreo, israelita, judío e israelí. Aquí tenemos 4 conceptos diferentes. El primer concepto es el concepto de hebreo. El primer hebreo es Abraham, porque hebreo quiere decir Eber Ayardén, el que pasó el Jordán, el inmigrante, es el hebreo. Con lo cual, los cananeos que estaban en el actual territorio de Israel llamaban a los que cruzaban el Jordán los hebreos. Era un nombre para los inmigrantes. No es que el primer hebreo es Abraham. Para nosotros es Abraham. Pero todos los que cruzaban el Jordán, para los cananeos eran hebreos. Porque venían del otro lado. Y a mí me encanta esto, ¿no? Este concepto de Abraham de inmigrante, de hombre que tiene que dejar Ur en Caldea. Pero claro, cuando yo digo, bueno, Abraham era caldeo, Sara era aramea, la gente se empieza a perder, dice, ¿qué es todo esto? Entonces vamos a empezar de cero, la explicación que yo estaba haciendo aquí fuera, para que la podamos compartir con todos. En verdad, en el 3000 antes de Cristo, hay una gran sequía muy fuerte en Arabia, en lo que hoy es el desierto de Arabia. En general, las migraciones son para comer, son económicas. La gente cree que los pueblos invaden porque están graciosos, están de paseo. No. La gente va a trabajar y a comer, por eso se traslada la gente. Por lo tanto, cuando uno habla de los mongoles, la invasión de los mongoles, ¿qué invasión de los mongoles? Venían del desierto de Mongolia, que estaban muertos de hambre y tuvieron que empezar a invadir Rusia para ver si podían comer. Todas las invasiones o movimientos humanos tienen que ver con lo económico, tienen que ver con buscar tierras mejores para poder sobrevivir. Y por lo tanto, en ese contexto tenemos que pensar que en un momento hay una sobrepoblación de personas en Arabia, a los que nosotros llamamos habitualmente en la historia los semitas. Los semitas los tenemos registrados históricamente en Arabia, y todos los semitas descendemos, me incluyo, creo que seré semita, no sé, o seré quizás yo un converso judío, así que no sé si soy semita, porque ahora ya no hay razas, pero en la antigüedad, en el 3000 antes de Cristo, todo este movimiento de salida de personas que no tenían para comer en Arabia, lo hacían para irse fuera de Arabia. Un grupo de semitas se fue hacia lo que es la zona de Sumeria. En aquella época era el Tigris y el Éufrates, la Mesopotamia. Ese grupo de semitas se asentó al sur de Mesopotamia, que es la región que se denomina Caldea. De Caldea nace Abraham. Por tanto,
Cuando decimos Abraham es caldeo, Abraham pertenece a un pueblo que proviene de los semitas. El segundo movimiento de los semitas, que fue un movimiento general, no fue segundo, yo le pongo segundo por la clasificación, pero en verdad el otro movimiento de semitas es los que se van al norte de la Mesopotamia, donde hoy estaría el Kurdistán, más o menos, entre Turquía e Irak. Ahí se asientan lo que se llamaban los arameos. Con lo cual, cuando decimos Sara era aramea, era semita también. ¿Queda claro? Es decir, que Abraham era semita y Sara también, porque proviene de una población que se asienta ahí que también sale de la península arábiga. Y de la península arábiga también salen semitas hacia la región occidental, porque estábamos hablando de Oriente, hacia el occidente, y son los cananeos, los moabitas, los amonitas, los fenicios, los madianitas, los amalecitas y otro grupo de semitas que invade Egipto, que son los hicsos. Todos estos grupos semitas invaden prácticamente todas las tierras fértiles, como pueden ver, que era la media luna fértil, que la conquistaron porque no tenían para comer ahí. Con lo cual, cuando nosotros hacemos referencia a Abraham y a Sara, hacemos referencia a un hombre que nació en Caldea, que se fue de Caldea, hoy Kuwait, con lo cual los judíos somos hermanos de los kuwaitíes, pero sin petróleo, y Sara, que era de Aramea, hoy Kurdistán, pariente de los kurdos. Una parentela, esta es nuestra parentela. Y entonces Abraham y Sara ya entran en la tierra prometida, en la tierra de Canaán. Estos son los hebreos. Y llamamos hebreos a Abraham, Isaac y Jacob, a los tres patriarcas. Jacob, en la lucha contra el ángel, cambia de nombre. ¿Recuerdan qué nombre le ponen? Israel. Con lo cual lo que tenemos ahora es un nuevo nombre que se incorpora. Abraham no era israelita, era hebreo. Isaac era hebreo, Jacob era hebreo y Jacob cambia por Israel. La explicación del cambio es larga, pero que sepan, ahí nace el primer hombre que se llama Israel, sus 13 hijos, 12 varones y una mujer, Dina, son hijos de Israel, y entonces comienza la creación de las tribus. Un poco machista porque la mujer no tiene tribu. Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo no hice la Torá, no me miren a mí las mujeres mal. Que no tenga tribu una mujer, yo no soy responsable. Yo solamente estoy explicando. A ver si me enemisto con la mitad con todas las mujeres que hay aquí. La cuestión es que 12 hijos y la mujer, los 13 hijos, van a generar lo que vamos a conocer como el pueblo de Israel, que ya sabemos toda la historia, sale el Éxodo, etc. Ahí tenemos el nombre de Israel. Una de las tribus de Israel es Judá, Yehudá. Cuando se divide el reino, uno es Israel y otro Judá. Ahí aparece judíos. Los judíos son los del reino de Judá, que son israelitas y que son hebreos, simultáneamente. Con lo cual la palabra judío aparece como persona del reino de Judá. Primero de la tribu de Judá, después del reino de Judá. ¿Vamos bien o estamos perdidos? Entonces tenemos hebreo, tenemos israelita y tenemos judío. Y el último israelí no es ni más ni menos que el ciudadano que después de 1948 es ciudadano del Estado de Israel. Por lo tanto, hay israelíes que son cristianos, porque son cristianos que viven en Israel. Hay israelíes que son musulmanes, porque hay musulmanes que son ciudadanos de Israel. Y hay israelíes que son judíos. El término israelí marca la ciudadanía, no marca la religión. ¿Quedó claro? Entonces yo creo que están explicados los 4 conceptos en líneas generales, que era lo que una persona me había pedido. La segunda persona me pidió algo que tiene relación con una otra persona, aquí la tengo, que me pidió el tema de las fiestas judías, que esto se sigue atrasando y que yo quería explicarlo, y había surgido la cuestión del Yom Kippur, no sé si lo conocen, que es el Yom Kippur, el Día del Perdón. Mucha gente, y la pregunta fue de una persona aquí, que tenemos aquí, del señor que levanta la mano. Levante la mano ahora que lo miran. Muy bien. 2 manos. El señor que levanta 2 manos. Que me dijo, estuve en Jerusalén, estuve el día de Kippur, no entendí nada de lo que estaba pasando. ¿No? Más o menos así me lo contó. Y entonces le digo, bueno, yo voy a tratar de explicarle qué estaba pasando,
No sé si sé que estaba pasando en todos lados el día de Yom Kippur, pero por lo menos con los judíos, que debería pasar en el día del perdón, en Yom Kippur. ¿Por qué? Porque tiene mucha relación directa con la teología cristiana. Y hay mucha gente cristiana que no sabe la relación entre el día del perdón y Yom Kippur. En el texto de la Torá, en la Biblia, dice que en el 10 del mes de Tishrei, en el 10 del mes de Tishrei es uno de los meses del calendario hebreo, que corresponde más o menos a fines de septiembre, principios de octubre, y que se dice que ahí realmente nació Jesús, no en Navidad el 25 de diciembre, sino en el mes de Tishrei. Es posible que haya nacido Yoshua, pero esto es un tema largo que algún día lo explicaré. Así que Yoshua pudo haber sido el signo de Libra. Los de Libra tienen que estar todos contentos con lo que digo. En el 10 del mes de Tishrei, el 10 del mes de Tishrei, día de aflicción será para ti, porque confesarás todos tus pecados. Esto es lo que tenemos que hacer el 10 de Tishrei, según lo que prescribe la Torah. Quiere decir que por lo menos una vez al año deberíamos arrepentirnos. Por lo menos, dice Dios, por lo menos esta gente, si 364 días van más o menos, hay uno que los voy a frenar y les voy a decir, vengan aquí a psicoanalizarse, porque si no, no vamos a seguir con el asunto. Así que Yom Kippur sería un psicoanálisis general del pueblo judío diciendo todo lo que realmente transgredí. Los pecados que transgredí. Y como dice, aflicción de las almas, día de ayuno será para ti. Los judíos de todo el mundo ayunamos de comida y bebida 26 horas. No me llame ese día porque estoy muy mareado, medio tirado en la sinagoga, diciendo cómo nací, tengo que respetar la Torá, cómo nací dentro del pueblo de Israel. Porque uno llega a un momento que se quiere comer hasta el rabino. Y eso es mucho porque no hay rabinos tan bonitos. Bueno, la cuestión es que 26 horas de ayuno, porque empieza más o menos a las 5:30 de la tarde, 6 de un día y termina a las 8 de la noche del otro, tenemos que estar en conexión con Dios. En verdad el ayuno tiene una característica muy interesante, muy importante, porque cuando ayuna uno se supone que baja de calorías. A mí no me pasa, pero en general debería pasar eso. Debería pasar que cuando uno ayuna, baja de calorías. Y dice la tradición que la grasa que perdemos es el sacrificio del día. Así como sacrificábamos en el templo de Jerusalén, las calorías que se pierden en el ayuno son la grasa que estamos ofrendando. Por lo tanto, la grasa que se pierde, no sé cuánta en cada caso, es el símbolo de la ofrenda que se realizaba en el templo de Jerusalén. Por eso hay un sacrificio, y la verdad que es un sacrificio. El día del perdón, entonces, es de perdón porque, en verdad, si nosotros analizamos la raíz del término, Yom Kippur no es día del perdón. Yom Kippur quiere decir Kippur, en verdad, viene del término capará, que quiere decir sacrificar. Por tanto, cuando decimos Yom Kippur es día de sacrificio. Y se tenía que ir al templo de Jerusalén a sacrificar el día del perdón. Cuando desaparece el templo, es un día de ayuno sin sacrificio al templo de Jerusalén, día de arrepentimiento, pero de un arrepentimiento con el prójimo y no solamente de confesión con Dios. Es decir, es un día doble. Porque ese día, si yo durante ese año le hice un daño a un prójimo, tengo que a la cara ir y decirle, yo te he transgredido y te he hecho esto. Así que no es un día fácil solo por el ayuno. Es decir, es un día que quien lo quiera cumplir es muy duro, porque uno tiene que pensar en un balance lo que hizo durante el año y buscar a la persona. Y por eso los rabinos en las congregaciones, antes de empezar el día de Yom Kippur, dicen, si alguna persona sintió que yo transgredí, que me lo diga y que se levante. En la Edad Media se levantaban y le decían al rabino, usted me transgredió aquí. Hoy, como le tenemos un poco de miedo, no le decimos nada. Hoy el rabino dice, ¿contra alguien transgredí? Nadie se levanta. Pero en la Edad Media, que la gente le parece un poco más honesta, se levantaban y decían, sí, ¿sabe qué? Usted me hizo esto, al rabino. Usted transgredió, bueno, perdón. Pero el rabino hoy dice, aquellos que no hablan, pero con los cuales transgredí, pido perdón.
hoy. Entonces el rabino pide perdón a todo el conjunto de la comunidad antes de empezar, porque no puede él dirigir la ceremonia sin pedir perdón primero. Es él el que tiene que pedir perdón primero y después nosotros tenemos que ir a pedir perdón a aquellos a los que le hemos realizado una transgresión. Por lo tanto, como verán, el Día del Perdón es muy fuerte desde el punto de vista espiritual, porque no es solo la conexión con Dios, es la conexión con el prójimo. Ahora vienen los listillos, como se dice en España, que aparecen por ahí, diciendo, bueno, sí, yo transgredí a mi prójimo, pero mi prójimo se murió. Por lo tanto, como el prójimo se murió, yo no tengo a nadie que pedirle perdón. Siempre aparecen estos listillos en todos lados. En el mundo judío hay, me imagino que en el cristianismo también, no, somos todos seres humanos, ¿no? ¿Qué dicen los rabinos? Si murió el prójimo al que le transgrediste, tienes que ir a la tumba a pedirle perdón. No es tan fácil, no sales, no te salvan así. Tú le transgrediste a alguien que murió, eres consciente, al cementerio, a pedirle perdón a la tumba, pero el perdón tiene que ser pedido, vivo o muerto. Por eso el Día del Perdón es un día muy fuerte, porque es un día que todo judío en todo el mundo lo considera un día clave de arrepentimiento personal. Y en la ceremonia sinagogal del Día del Perdón se hace la confesión pública de los pecados. Tranquilos, que nadie se levanta a decir sus pecados. Sino que lo que se hace es que en el devocional hebreo, en el Sidur, tenemos un montón de pecados que tenemos que leer. Están los listillos que dicen, a ver, yo no estoy en ningún pecado. Yo hice un pecado pero que no aparece escrito, ¿no? Entonces los rabinos pusieron al final por los pecados que hemos cometido sin conciencia de que son pecados. Aún por una transgresión que yo creo que no fue, ¿no? Como un amigo que uno se encuentra después de 10 años y no le saluda. ¿Cómo no me saluda? Tú me hiciste algo. ¿Qué me hiciste? No te hice nada. Hay transgresiones que nosotros no nos damos cuenta que hacemos. Se da el otro cuenta, pero nosotros no. Con lo cual es importante pedir perdón por las transgresiones no intencionales. Hemos transgredido muchas veces sin intención. En consecuencia, por las de sin intención también, como son sin intención, no sabemos que fueron transgresiones, y por lo tanto el otro lo sintió como transgresión, también debemos pedir perdón por esa transgresión. Todo esto es el día de Yom Kippur, y por lo tanto, Yeshua como judío, ¿qué hacía? Yom Kippur. ¿Y qué hacía Shaul de Tarso y todos los primeros judíos? Yom Kippur. Es decir, que todo el mundo judío que va a seguir a Jesús no son cristianos, son judíos. Y son judíos que observan Yom Kippur. ¿Y qué pasa? Van pasando las generaciones cristianas y entonces se empieza a perder el día de Yom Kippur. ¿A raíz de qué? De lo que vimos antes, el cambio del calendario. El cambio del calendario que hizo Roma, que era el lunar, ahora Yom Kippur no se sabe dónde cae, porque el Yom Kippur es por el lunar, y el solar hace que la gente no sepa cuándo cae el día de Tishrei. Si yo voy a una persona en México y le digo el día de Tishrei tienes que ayunar, el hombre no entiende nada. ¿Qué día es el que tengo que ayunar? Por el calendario solar no hay forma. Entonces, cuando en el siglo II, Aniceto y Justino, que ya lo vimos antes, cambiaron el calendario, la gente no sabía cómo ayunar porque no sabía cuándo caía el 10 de Tishrei. Pero se metió Yom Kippur en el Nuevo Testamento. ¿Y por qué se metió Yom Kippur en el Nuevo Testamento? Porque todo el Nuevo Testamento es judío. Es decir, a excepción de Lucas, que podría ser un converso probablemente, todo el Nuevo Testamento es judío. ¿Y qué encontramos en la carta de Santiago, en el último capítulo? Confesaos los pecados unos a los otros. ¿Qué es esa confesión de pecados de unos a los otros? Del último capítulo de la carta de Santiago. Yom Kippur. Porque Santiago era judío, recuerden, Jacobo metió Yom Kippur en el Nuevo Testamento. Con lo cual los cristianos tenían que confesar públicamente sus pecados. Pero como habían perdido el calendario lunar y ya no sabían cuándo caía Yom Kippur, empezaron a confesar públicamente sus pecados sin saber cuándo. Y entonces se creó la confesión pública. La gente confesaba. En el año 457, Roma decide que la confesión pública ahora va a ser confesión privada. Y se crean los confesionarios. No hay iglesias anteriores al siglo V con confesionarios, porque no había confesión privada, todas eran públicas. La confesión del confesionario proviene de Yom Kippur. Cuando una persona católica se está confesando, no sabe
que lo que está haciendo es una tradición judía del texto de la Carta de Santiago. Ahora sí, muchas gracias a todos. Joseph, si tú quieres, lo que podemos hacer es preguntas de este tema y al final el tema del criptojudaísmo, no sé, ¿no? Porque quizás pueden aparecer preguntas. Hola. Muy bien, vamos a seguir el mismo procedimiento que hicimos. Una pregunta de aquí del auditorio y una de la audiencia de Internet. ¿Quién tiene alguna pregunta? Okay. Desde Nicaragua. Desde Nicaragua, Nubia Garay. Para preguntarle, ¿en qué versículo bíblico se fundamenta el perdón en la tumba y rezos a los muertos y encendido de velas? Gracias. Nicaragua viene fuerte. A ver, en principio hay todo un problema en la aplicación, no con respecto al tema del prójimo, digamos, no con respecto del amor al prójimo, porque la fundamentación es, si tu prójimo murió, sigue siendo tu prójimo igual. Es decir, amarás a tu prójimo como a ti mismo, implica que, aunque el prójimo haya muerto, todas las consecuencias de ir a la tumba provienen de este mandamiento, de amar al prójimo. Si yo realmente amo al prójimo, debería informarle de mi transgresión, o pedirle perdón y arrepentimiento por mi transgresión. La cuestión es verdad, el prójimo ya murió, parecería que no tendría sentido ir a la tumba. Pero me queda claro un poco cuál es el sentido que los rabinos le quisieron dar a esto de ir a la tumba. Porque es como diciendo, la transgresión en ti sigue existiendo, aunque murió la persona. Es decir, el problema de la transgresión es que es intransferible. Quien transgrede de uno. Aunque uno muchas veces tire la responsabilidad al otro, ¿no? Mi padre me educó así y entonces yo te pego. Pero el que pega es uno. Con lo cual, la transgresión es como un gran problema, porque la transgresión muchas veces se justifica por predeterminación. Y la asunción de la responsabilidad es lo que se busca con ir a la tumba. El prójimo ya murió, ya no podemos hacer nada. Pero es la conciencia de que no por muerte del otro queda cancelado mi transgresión. ¿Se entiende el problema? Mi transgresión, en ese amor al prójimo que yo debía, esa transgresión sigue existiendo. Entonces, yo tengo que hacer un mea culpa de la transgresión. Y entonces, cuando los rabinos dicen vamos a dirigirnos a la tumba, no es nada de espiritismo. No tiene que ver con la tumba, ni el espíritu, ni el alma del que está muerto. Tiene que ver con él en su transgresión. ¿Se entiende lo que decimos? Con la persona que está transgrediendo. Hay muchísima cantidad de cuestiones dentro del judaísmo que no pertenecen al texto bíblico, sino que pertenecen a disquisiciones rabínicas de aplicación de preceptos bíblicos. ¿Se entiende lo que digo? Por ejemplo, voy a tratar de explicarle mejor lo que digo para poder compartir con ustedes un problema de amor al prójimo. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, yo lo que voy a tratar de traer aquí es que el amor al prójimo es muy fácil decirlo, pero difícil hacerlo. Y los rabinos, hubo un debate en el siglo II con respecto a la aplicación del amor al prójimo, para que vean lo difícil a veces que es la realidad. Porque muchas veces nosotros hablamos y la realidad es terrible. Nuestras palabras quedan en silencio con la realidad. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, uno habla y después viene la realidad, y la realidad te deja como... ¿Ahora qué hago con tanta palabra que me inventé y tanta cosa? Pero la realidad está ahí. Entonces los rabinos siempre tuvieron una característica. El problema es la realidad, no lo que decimos. Los mandamientos están muy bien. El problema es aplicar los mandamientos a la conducta. Cosa que es un gran problema, porque en el cristianismo es más la fe que las obras. Más van hacia la idea, hacia la creencia, ¿no? Pero en el campo judío es la conducta lo que te define. Por eso Yeshua era tan judío. Lo que definía al samaritano era la conducta. No era la fe. Al samaritano no le preguntaron, ¿usted cree en Jesús? ¿Usted está circunciso? Lo que realmente salva al samaritano es la misericordia de ayuda al prójimo. Entonces,
Cuando los rabinos se ponen a pensar, ¿cómo se aplica el amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Cómo se aplica en la realidad? No decirlo, voy a alguien, te amo. Esto es muy fácil. Pero eso no es el verdadero aplicación del mandamiento, porque la aplicación es en la realidad, no es teórica. No es lo que decimos, es lo que hacemos. Entonces, si lo que hacemos nos define, es decir, si lo que hacemos es el amor al prójimo, no es lo que estoy diciendo. Entonces, los rabinos se preguntaron, ¿cómo se aplica el mandamiento del amor al prójimo? Y entonces aparece Rabí Akiva y Rabí Ismael. En el mundo judío, hasta el siglo VII, era muy habitual tener rabinos Ismael. Cuando nació el Islam, se terminó Ismael. Entonces, Rabí Ismael y Rabí Akiva debatieron la cuestión de, vamos a debatir cómo se ama al prójimo, pero en la realidad. No decir, amo al prójimo, qué lindo, estamos todos contentos. En la fiesta estamos todos, el problema es una desgracia. Con lo cual, dice, vamos a poner un ejemplo. Hay dos personas que se están ahogando, dice Rabí Akiva y Rabí Ismael, y solamente hay una madera en el medio. Si cogen los dos la madera, se ahogan los dos. Si la coge uno, se ahoga el otro. Si la coge uno, se ahoga el otro, viceversa. Dice Rabí Ismael, yo amo tanto a mi prójimo como a mí mismo, que como yo me amo tanto a mí, yo me querría salvar yo. Pero como lo amo tanto igual que a mí, yo me ahogo y se salva él. ¿Se entiende? Es decir, yo me amo tanto a mí, que si tengo que amar al prójimo tanto como me amo, entonces me ahogo. Y Rabí Akiva dijo, no, me salvo yo y lo dejo ahogar al otro para que él cumpla el mandamiento. Porque si no dejo que el otro cumpla el mandamiento, yo no lo amo. ¿Cuál es el problema de este mandamiento? Dicen los rabinos, cuando llegue el Mesías va a develar el problema, va a resolver el problema. Porque es un problema insoluble. Es un problema insoluble. Solamente si a ese ejemplo le agregamos condicionantes, cambia el amor al prójimo. Y usted me va a decir, ¿puede cambiar un mandamiento de amor al prójimo? Si yo le agrego condicionales, sí. Y es muy fácil cómo cambia el mandamiento. Si yo tengo a mi hijo que se va a ahogar y yo me tengo que ahogar. Y él tiene que dejar que yo me ahogue. ¿Se entiende el contexto? Porque lo importante es la descendencia. Entonces va cambiando cuando se le agrega otro mandamiento a ese mandamiento. Ahora ya queda más claro si la relación es hijo-padre, quién se tiene que ahogar. Y si somos tres, y yo tengo a mi padre y tengo a mi hijo lo tengo que salvar. Y esas cuestiones, que a veces parecen injustas, son de la realidad, son de la conducta. Tienen que ver con la conducta personal. Por eso, cuando los rabinos dicen, ve a la tumba, no tiene que ver con nada de espiritismo de la tumba ni del alma, no. Es tu transgresión sigue existiendo al prójimo, a pesar de que el prójimo murió, porque tú puedes volver a cometer esa transgresión a otro prójimo y tú no te arrepentiste de esto. Tienes que arrepentirte. Había otra pregunta en su caso, ¿no? Además de la del perdón a la tumba. Usted me dijo otra cosa. Las velas. No sé cómo aparecieron las velas aquí, pero si están las velas yo lo hablo, yo lo digo. A ver, hay un concepto que es el concepto de luz, de iluminación, que esto no tiene que ver con las velas, sino tiene que ver con la menorá, y no tiene que ver con las velas porque no había velas, había aceite solo, del aceite salen las velas, y la menorá, que es el principal símbolo del pueblo de Israel en el desierto, se tenía que encender con aceite. Por lo tanto, si usted quiere, la más antigua tradición del pueblo de Israel es encenderle el candelabro que Dios le va a decir a Moisés que tiene que hacer en el desierto. Lo que pasa es que Moisés, como no sabía nada de manualidades, se lo da a Betzalel, que es el tipo que sabe hacer algo. A mí me pasaría tipo como Moisés, yo no tengo idea, me dice Dios, hazme la menorá, hazme el candelabro y yo no sé por dónde empezar.
Betzalel fue el constructor. Así que las primeras velas que se prendieron, que no son velas, es el aceite de la menorá, se encienden para representar los 7 días de la creación. De ahí que proviene toda la simbología de la luz en el campo judío, a lo que se le agrega después un montón de tradiciones como Hanukkah, etcétera, donde también tenemos festividades relacionadas con la luz. Pero si usted quiere a la más antigua tradición de Israel remontarse, de dónde nace la cuestión de las velas, entre comillas, es el encendido del aceite del candelabro de 7 brazos que Moisés construye en el desierto. Gracias. Muy bien, vamos a una pregunta de la audiencia de Internet. Bueno, aquí tengo una pregunta que dice que ¿qué elementos de la liturgia judía se encuentran presentes, por lo menos que tú sepas, en las prácticas de la liturgia protestante? A ver, no es la liturgia protestante, es la liturgia general del cristianismo, porque el cristianismo heredó una gran parte de la liturgia hebrea. Por ejemplo, voy a coger algunos, hay mucha de la liturgia, es muy interesante, pero vamos a coger algunos puntos, que puede ser, por ejemplo, el talit, el manto ritual judío. No sé si lo conocen, lo que es el manto ritual judío. Yo aquí no lo he traído, pero de todas maneras, el manto ritual, ¿qué es lo que sucedió con el manto ritual? El manto ritual lo llevaba Yeshua. El manto ritual lo llevaba Saúl de Tarso. Todos los primeros cristianos eran judíos, por lo tanto tenían el manto ritual. Cuando todos esos judíos pertenecen a las sinagogas de Pablo, me tengo que remontar a la historia para tratar de explicarlo, ¿qué hacen? Siguen usando el talit. Por lo tanto, en la primera época, imaginamos congregaciones de gente cristiana original con el talit. Pero en un momento, hacia el siglo II, siglo III, en ese momento hay un cambio, y los que dirigen el oficio comienzan a quedarse con el talit, pero sin las borlas, la stola católica, no sé si la conocen, han estado en iglesias católicas, han visto al clérigo católico que tiene algo aquí, a veces rojo, a veces verde, ahora es multicolor. Ese algo aquí, que es la stola en griego es talit, viene del hebreo. Para que sepan que stola es talit, viene del talit hebreo. Por lo tanto, cuando a un clérigo católico, y otros clérigos también protestantes tienen, muchos de ellos la stola, esa stola es el talit reducido, donde se perdieron las borlas. Se perdieron las borlas, lo que se llama en hebreo los tzitzit, pero la stola, por ejemplo, es una tradición judía que prácticamente todo el cristianismo ha heredado. Otra tradición, estoy tratando de pensar sobre la liturgia, ni hablemos de la Biblia, no tengo que decirlo, que la ha heredado, pero sí ha heredado algo el mundo cristiano que en general no lo conoce y que quizás puede ser interesante poder explicarlo. El mundo cristiano lee el Antiguo Testamento primero y Nuevo después. No sé si ustedes lo vieron en iglesias que dicen lectura del Éxodo tanto y después vamos a Lucas. Hay una doble lectura que es primero Antiguo, después el Nuevo. Una lectura bilateral, para llamarla de alguna manera. Primero Antiguo, después el Nuevo. Eso está extraído del mundo judío, porque el mundo judío, claro, no hace lo mismo porque no tenemos Nuevo, pero ¿qué hacemos? Leemos la Torá y los profetas. Entonces, en la sinagoga de Yeshua, de Pablo, de todos los primeros cristianos que eran todos judíos, leían la Torá y los profetas. Primero la Torá y después los profetas. En el mundo cristiano empezaron a leer la Torá y el Nuevo. Con lo cual, lo interesante es ver que la sincronía de leer uno y otro es la misma. Pero claro, la pregunta que uno se puede hacer es, ¿de dónde inventó el mundo judío leer primero la Torá y después los profetas? Porque hay que ir remontándose atrás. El mundo judío siempre, ¿por qué? Preguntándonos siempre todo. Entonces la pregunta es ¿por qué estaba la tradición, se mantuvo la tradición hasta hoy, que se lee la Torá y los profetas? Por eso Yoshua dice, la Torá y los profetas permanentemente están como unidos. Porque recuerdan que lo hablamos ayer, parece que ayer pasó hace 2000 años, lo de ayer hablamos la rebelión de los macabeos. En la rebelión de los macabeos, los grecos sirios le impidieron al pueblo de Israel leer la Torá. Entonces dijeron, vamos a leer los profetas. Porque eso no está prohibido. Lo que estaba prohibido era solo la lectura de la Torá. En consecuencia, en la época de la Revolución Macabea, todo el mundo leyendo los profetas. Y venía el ejército griego y dice, ¿qué están leyendo los profetas? Ah, bueno. Porque tenían prohibición de leer la Torá.
Cuando Judea adquiere la independencia, como todo el mundo se acostumbró a leer profetas, volvieron a la Torá que se podía, pero se mantuvo el texto de profetas. Entonces quedó Torá y profetas. Así que esto también puede ser interesante saber esto. Otra cosa que heredó, sobre todo esto creo que quedó en la Iglesia Católica. Después no sé si a las iglesias protestantes le pasó esto, ¿no? Porque después se fueron dividiendo y yo no sé lo que le pasó, pero dentro de la Iglesia Católica y en la ortodoxia griega, que es mucho más original en su liturgia. Por eso la ortodoxia griega se acerca mucho a la liturgia judía. Yo he asistido, no sé si han tenido la oportunidad de asistir a una iglesia ortodoxa, y tiene una simbología judía muy grande, porque se acerca mucho, mucho atrás. Con la Iglesia Católica, al pasar a la cultura latina, cambió muchas cosas de la liturgia griega. Pero si nosotros hacemos un análisis, vamos a encontrar que en la liturgia católica tenemos lo que se llama la lectura de los ciclos, A, B y C. ¿Lo conocen esto? Los ciclos anuales. ¿Alguien lo conoce? ¿Nadie lo conoce? Yo sé de alguien que sí lo conoce, que está aquí sonriente y contenta. Los ciclos A, B y C. ¿Qué son los ciclos A, B y C? Se lee la Biblia en ciclos de 3 años. En 3 años se leen 3 ciclos, por eso son A, B y C. En el mundo judío antiguo se leía la Torá en ciclos, justamente 3 ciclos. Por lo tanto, la Iglesia romana toma los 3 ciclos judíos de la lectura de la Biblia. En la Edad Media los judíos lo reformamos y hoy ahora leemos toda la Biblia, toda la Torá en un año. Pero eso es una reforma que hizo el judaísmo de la lectura original del trienio. Con lo cual en ese punto la Iglesia Católica tiene el trienio antiguo judío que nosotros cambiamos. Maimónides cuando fue a Egipto, todavía los judíos egipcios seguían con el trienio, haciendo la lectura de los 3 años que se hacían en la antigüedad. Esto es muy largo porque la liturgia hebrea tiene una influencia considerable sobre la liturgia cristiana en todo aspecto, en todos los pequeños detalles, en todos los textos bíblicos. Es más, tendríamos que inclusive entender que hay palabras del hebreo tan importantes que los propios textos griegos, porque nosotros a veces cometemos un error. ¿Te acuerdas cuando tú me dijiste en qué idioma fueron escritos? Bueno, tú no, uno que estaba en internet, un virtual, un ser virtual, dijo, son gente aquí muy contenta, esta gente, un ser virtual dijo que había, ¿cómo se llama esto? ¿Cómo se escribió el Nuevo Testamento? Que ahí contestamos, en griego, etcétera. Pero había palabras tan importantes para los primeros judíos que seguían a Jesús en el Nuevo Testamento, que dijeron estas palabras son en hebreo. Estas palabras son tan importantes para nosotros que estas son no traducibles al griego. Amén. Amén es una palabra hebrea. Amén no es una palabra griega. No dijeron en griego así sea. Trasladaron amén. Aleluya. No es una palabra traducida al griego. La pasaron en hebreo. Es decir, hay palabras que ellos consideraron tan importantes que las escribieron en hebreo en el texto griego. Que dijeron, esta palabra tiene tanta importancia que esta no va en griego. Tiene una santidad esta palabra, por lo tanto, amén, aleluya, etcétera, hay muchas. Tzvaot, Adonai Tzvaot, en el triple sanctus. Esta es otra parte de la liturgia fundamental, lo que se llama la triple kedushá, que es la triple santificación judía, que yo hago siempre 3 saltitos en la sinagoga, por tradición, hacemos 3 saltos en la kedushá. ¿Y por qué hacemos 3 saltitos en este movimiento? Hacemos así, perdón que me paro, si me permiten, pero hacemos, yo no sé si han visto orar a gente judía, que la están viendo así, que se están moviendo, que parecen que andan ritmo de... ¿no? No sé si han visto gente judía así. Y uno dice, ¿qué le pasa? Está en trance. Esta persona entró en trance, ¿no? Y está así. Y la gente no entiende nada. Me imagino que usted en Jerusalén cuando veía a la gente así decía, ¿qué pasa con esta gente, no? Pero lo que estamos haciendo es en el Kadosh, 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 en lo que ustedes tienen en la liturgia Sanctus, 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 en la triple santificación, lo que estamos haciendo es imitar a los ángeles de Isaías. Estos son las alas.
Los movimientos de los judíos en la oración están imitando a los ángeles, que van de izquierda y derecha, y que van para adelante y que van para atrás, porque es como los ángeles de Isaías dicen: Santo, 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 Señor de los ejércitos. Por lo tanto, cuando vemos a la gente así rezando, que uno dice entró en trance y se volvió como loca, que sepan que no se volvió como loca, está imitando a los ángeles que está recibiendo. Esa es la triple santificación. Bueno, con tema de la liturgia es larguísimo, todo está heredado de la liturgia hebrea. Ni hablemos de la Pascua hebrea, la Pascua cristiana, lo que es la Eucaristía, cuando Jesús levanta la copa del vino y da el pan. ¿Qué es la hostia consagrada? Cuando un católico va a la iglesia y le dan la hostia, pan ácimo, la matzá, el pan ácimo judío que todos los judíos en toda la Pascua comemos todas las Pascuas. Y les voy a contar algo que les puede interesar del pan ácimo, si el ser virtual si le gusta toda esta respuesta tan larga, porque el pan ácimo es increíble. No increíble para comer, cae muy, muy pesado, no digo increíble en ese aspecto, sino en el aspecto de la teología. Porque el que dijo que había que comerlo con pan ácimo obligadamente fue Alejandro I, obispo de Roma entre el 107 y el 115, después de Evaristo. Y Alejandro I dijo: la hostia consagrada tiene que ser de pan ácimo. Muy bien, hasta ahí todo tranquilo. Todo el mundo cristiano comiendo pan ácimo. Y entonces, ¿qué tenemos? Aparece la Iglesia Ortodoxa. Recuerden que la Iglesia Ortodoxa es la división de la Iglesia de Roma en el siglo XI. La Iglesia Ortodoxa dice: no se comulga con pan ácimo. Es con cualquier pan. ¿Por qué con cualquier pan? Porque nosotros, dicen los ortodoxos griegos, entendemos que Jesús se reunió con sus apóstoles en la última cena un día antes de la noche de Pascua, el miércoles, no el jueves. Y por lo tanto, el miércoles, que no era Pascua, tuvieron que comer pan común. En consecuencia, cuando van a una iglesia ortodoxa griega, rusa, armenia, de todas las iglesias ortodoxas que hay, si le dan pan Bimbo, cómanlo, porque eso es comulgar en la ortodoxia, no se lo digo. Si usted ve un pan así, que se lo están dando, coma, porque eso. Ahora, ¿qué pasó en la Edad Media? Cuando un ortodoxo griego venía a la Europa cristiana, a la Europa católica, ¿qué pasaba? Le obligaban a la Iglesia Católica a comulgar con el pan ácimo, y él se negaba. Si se negaba, lo mataban. ¿Qué pasaba con un católico cuando iba a la zona ortodoxa? Quiero el pan ácimo. ¿Pan ácimo? Tú te comes este pan. ¿Pan ácimo? Hubo tantas muertes de católicos en los países ortodoxos por no comulgar con el pan Bimbo. Pongo Bimbo para hacer propaganda. Y no me paga nada Bimbo, pero es el que como en España, con lo cual. Y por el otro lado, tantos ortodoxos muertos en países católicos, que en el año 1434, en el Concilio de Florencia, ¿recuerdan aquel que dijo: fuera de la iglesia no hay salvación? El famoso Concilio de Florencia: fuera de la iglesia no hay salvación. Fuerte. Ese Concilio de Florencia dijo: si un ortodoxo viene a comulgar, que se adapte a lo católico, y si va un católico, que se adapte al ortodoxo. De 1051 a 1434, que fue el Concilio de Florencia, fue muriendo gente por este tema. Por cómo comen pan ácimo o pan con levadura. ¿Queda claro? Y esto creo que puede ser interesante también, porque en la hostia consagrada, esa hostia consagrada proviene de la matzá y proviene del pan ácimo. La liturgia es muy larga, intenté explicar lo que pude. Muy bien, Mario. Pues ahora sí, el tiempo que nos queda para el cierre de cómo amarrar, por qué es relevante para el pueblo mexicano al que vienes por primera vez conocer las raíces hebreas del cristianismo. Entonces cerramos con el tema de los criptojudíos. A ver, la cuestión de los criptojudíos tiene que ver con cómo actuó la Inquisición. Cómo actuó lo que se conoce en la historia como el Santo Oficio. Triste nombre, porque no era un santo oficio, pero bueno, así se denomina el tribunal. En verdad, para contar esto habría que remontarse un poco atrás. El Santo Oficio de la Inquisición no se creó para matar judíos, sino se creó cuando apareció la orden de los predicadores dominicos. Y se creó para matar, entre comillas, herejes cristianos en el sur de Francia, los que se llamaron los cátaros. Alguien quizás, no sé si habrá oído de este movimiento que surgió en el sur de Francia a principios del siglo XIII,
de gente que quería volver a la pobreza evangélica. Bueno, había toda una serie de temas, había una serie de temas de problemas teológicos que los cátaros o puros, como se denomina en griego cátaros, y la Inquisición en 1212, 1213 se diseñó exclusivamente para destruir a todo este movimiento de herejes que para la Iglesia Católica se estaban desviando de la doctrina. Así que la Inquisición no se crea para España ni para perseguir a los judíos, se crea para el sur de Francia y un poco del norte de Cataluña, un poco del norte de España, pero la gran mayoría es en la región del sur de Francia, y queda como inactivo durante un tiempo, es decir, porque ya los cátaros estaban casi todos muertos. Los cátaros los mató un ejército al mando del general Simón de Montfort. Hay una anécdota muy triste con respecto a la matanza de los cátaros en el sur de Francia, porque el ejército que estaba destruyendo a los cátaros estaba matando a las mujeres y a los niños también. Es decir, se estaba aniquilando a toda la población. Y entonces hay una anécdota muy triste que le dicen a Simón de Montfort, ¿cómo sabemos quién es culpable y quién es inocente? Porque estamos matando a todos. Y Simón de Montfort dijo, Dios decidirá en el cielo. Un poco para que vean cuál era la mentalidad de Simón de Montfort y el comienzo de la Inquisición. La Inquisición básicamente tenía una estructura de delación voluntaria secreta. Es decir, la persona que, por ejemplo, no iba a misa o no cumplía con algún término de la religión católica podía ser culpable por declaración totalmente secreta de cualquiera miembro de la sociedad. Y por lo tanto lo que tenía el Santo Oficio de la Inquisición era un proceso penal especial independiente de los tribunales penales de los territorios. No dependía del reino, no dependía del rey, directamente dependía del Papa. El Papa tenía que hacer una bula para que se instaurara la Inquisición. Y cuando los reyes católicos se unen en lo que se llama el Convenio de Caspe para casarse, porque no había muchas ganas de casarse ahí, pero había mucho interés porque se casen y se unifique Aragón y Castilla. En 1481 se establece la Inquisición en Andalucía, no en toda España, solamente en Andalucía. ¿Y para qué se establece? Porque en verdad, y lo dijimos ayer, recuerdan que en 1391 hubo una gran matanza de judíos y 40.000 se convirtieron. 40.000 judíos se convirtieron al catolicismo por las matanzas de 1391. Después, además de las matanzas de 1391, tenemos las prédicas brutales y sanguinarias de San Vicente Ferrer, que San Vicente Ferrer entraba en una sinagoga, ponía una cruz y declaraba a todos bautizados. Esa fue una persecución de 1414, no la de 1391. Es otra persecución intermedia entre 1391 y la expulsión de 1492. Pero lo cierto es que se llenó de gente conversa, porque hay que calcular que si en 1391 había 40.000 judíos que se convirtieron forzosamente, para 1492 había entre 100, 120.000 o más personas, nadie sabe cuál es el número exacto, de personas que descendían de conversos. Si nosotros vamos al edicto de expulsión general de los judíos de España de 1492, del 31 de marzo, es el edicto de la Inquisición, el edicto de expulsión general, lo que vamos a ver es cuál es la causa que los reyes católicos ponen en ese edicto de expulsión. Hay una sola causa, por eso es muy interesante, que nosotros vemos en el edicto de expulsión de 1492, y dice, expulsamos a los judíos de los reinos de Castilla, Aragón, para que no conviertan al judaísmo a los descendientes de los conversos anteriores. Porque ¿qué estaba pasando? En 1391, así un siglo de la expulsión, una persona judía se había convertido para no ser muerta, por ejemplo, pero tenía un hermano, ese hermano no se había convertido, quizás se mantuvo judío. Quiere decir que ese hermano que tenía hijos judíos, esos hijos tenían primos cristianos, pero esos primos judíos invitaban a los primos cristianos de padres judíos a compartir las fiestas y a continuar relacionados con el mundo judío. Por lo tanto, los reyes católicos, por lógica, entienden que si a las comunidades judías no las sacan, los descendientes de los conversos no van a poder ser cristianos. Van a continuar relacionados familiarmente con los judíos que se mantuvieron judíos. Entiende un poco la expulsión, porque es decir, o por lo menos lo que en el edicto de expulsión aparece
como el punto por el cual se va a expulsar. Expulsamos a los judíos porque a los que tenemos convertidos los necesitamos convertir en serio. No que sigan participando de Pesaj con el primo. Tenemos que convertirlos en serio. Por lo tanto, se produce la expulsión de 1492, de donde, como ustedes saben, mi familia desciende, de los judíos que fueron expulsados. Pero los investigadores están todos de acuerdo que la gran mayoría se convirtió, no fue expulsada, es decir, que quedaron primos míos en España que se convirtieron, no míos, bueno, muy lejanos, seguramente primos o hermanos de mis antepasados, que no dijeron yo me voy a ir para ser judío, yo tengo aquí mi casa, yo me voy a quedar tranquilo, yo no me voy a ir. Vamos a tomar un ejemplo de esto que estamos hablando, porque si no queda todo muy en la teoría, para que vean un caso, por lo menos, de una familia que decidió tratar de mantenerse dentro de España a pesar de 1492. Cuando llega 1492, o los judíos tienen que irse, amablemente invitados por los reyes católicos a salir, pero después, al finalizar el edicto, todos los que quedan tienen que automáticamente convertirse. Es decir, el que quería quedarse tenía que ser automáticamente católico y entonces cumplir con el catolicismo por completo, 100%. Por lo tanto, mucha gente judía, y sobre todo muchas familias que tenían cierto nivel económico, dicen, si yo me voy pierdo todo. Entonces algunos dijeron, bueno, yo me voy a quedar, total mueren los reyes católicos, en 10 años cambia el gobierno, siempre queremos que cambie el gobierno, pero el otro gobierno es lo mismo que el anterior, y bueno, los reyes católicos nos van a dejar volver a ser judíos y por lo tanto estamos tranquilos. Esta fue la lógica de muchos de los que se quedaron. Nadie pensó que la Inquisición iba a durar más de 300 años. En consecuencia, en 1492, cuando vino la expulsión, una familia, los Sánchez de Cepeda de Toledo, decidió, Juan Sánchez de Cepeda, que era el mayor cedero de la ciudad de Toledo, tenía la fábrica y el monopolio de todas las cederías de Toledo, es decir, que si se iba de España, adiós a todas las cederías, se quedaba sin nada. Por eso decimos, los que mantuvimos el judaísmo siempre descendemos de pobres. Porque la gente rica se quiere convertir, no quiere perder lo que tiene. ¿Se queda claro? Si la gente que quiere seguir siendo judía no le interesa el dinero porque quiere seguir siendo judía. Entonces, aquellos que tenían intereses dicen, no, bueno, esto pasará, voy a ver cómo hago, me quedo aquí y yo voy a seguir siendo judío, a mí que no me moleste nadie. Pero estaba la Inquisición, ya instaurada. Y entonces Juan Sánchez de Cepeda, de la ciudad de Toledo, en 1495, la Inquisición la acusa de judaizante. Claro, si él seguía siendo judío, no le importaba nada. Él pasó 1492 con toda la familia y dijo, yo sigo siendo judío, hasta que lo acogió la Inquisición. Y la Inquisición le dijo, mira, si no te arrepientes, confiscación de bienes, y se acabó, te mandamos a todos a la hoguera. Por tanto, ¿qué es lo que hizo Juan Sánchez de Cepeda? Se arrepintió de su judaísmo brutalmente, con sus 5 hijos, diciendo no, que él no quería hacer nada. Entonces, capucha, vela verde en la mano y San Benito. No sé si saben lo que era el San Benito. El San Benito era un ropaje que la Inquisición de alguna manera enviaba a los condenados por el Santo Oficio de la Inquisición, donde en ese ropaje estaban símbolos del diablo, en ese San Benito, por eso todavía en España se dice está sanbenitado, y ese San Benito la familia lo tenía que utilizar toda la vida, con lo cual yo no salía a la calle sin el San Benito, porque ya estaba sanbenitada la persona. San Benito, capucha, vela verde en la mano, arrepintiéndome, yo no soy judío, en la Catedral de Toledo. Él y los 5 hijos. Así él se salva. Nadie sabe si después de ese miedo dejó o no el judaísmo. La cuestión es que los hijos empezaron a crecer. ¿Y quiénes son? Los hijos de Sánchez de Cepeda. Todo el mundo sabe quién es esa familia, de quiénes descienden los Sánchez de Cepeda. Por lo tanto, uno de los hijos, Alonso Sánchez de Cepeda, decidió irse de Toledo a otra ciudad. A otra ciudad no me conocen, me voy. Acá saben que soy de la familia Sánchez de Cepeda, condenada por la Inquisición. Si me voy a otra ciudad hasta que me vuelvan otra vez a conocer. Y entonces se fue a Ávila y tuvo 8 hijas. Una se llamó Teresa Sánchez de Cepeda, Santa Teresa de Jesús. Muchas gracias a todos.
No conocí esta historia del apellido Sánchez. Quizás por algo me llamo mi apellido Sánchez. Y bueno, ¿cómo podemos conectar todas estas cosas con la profecía? Una razón muy simple y muy lógica de por qué el judaísmo históricamente no ha creído que Jesucristo es el Mesías, por una cuestión muy lógica y muy práctica, y es que, de acuerdo a los profetas, el Mesías tiene que retornar a los exiliados. Si Jesús no ha retornado a los exiliados de Israel, entonces no puede ser el Mesías, a menos que no había llegado el tiempo para retornar a los exiliados de Israel. Pero si esta es la generación donde los exiliados de Israel han de regresar por medio del pastor de Israel, entonces podría ser que el judío por primera vez empiece a considerar que Jesús podría ser el Mesías, el que ha de levantar el tabernáculo caído de David. Y si eso es así, entonces pues esto sería hacer la declaración que hizo el apóstol Pablo: oh grandeza de la sabiduría, del conocimiento y del consejo de Dios, cuán insondables son sus caminos. Esto sería algo que nos dejaría a todos con la boca cerrada. Y hay una canción con la que yo quisiera terminar en esta noche, y una vez más, no crean que todo esto que organizamos fue porque nuestros hijos cantaran aquí. Y se me hizo muy curioso que el tema con el que vamos a cerrar este seminario, justamente la letra de esta canción, algunas palabras de esta canción las mencionó Mario durante el seminario. Esta es una canción que se canta durante la cena de Pascua, durante la cena de Pesach, durante el Seder, y esta es la canción que yo quisiera pedir a mi hijo primogénito si puede pasar. Y es una canción que les digo se canta en el Seder de Pesach y tiene que ver con una canción de confianza y de gratitud a aquel que nos ha guardado a lo largo de la historia, aunque en cada generación se ha levantado uno que ha tratado de exterminar al pueblo de Israel. Dice la canción: y esto ha permanecido para nuestros padres y para nosotros, porque no solamente uno se levantó contra nosotros. Aquí se canta en relación a Faraón, que se levantó para tratar de aniquilar al pueblo de Israel. Y pues en cada generación, en la época de Esther se levantó Amán, y en la época de la Inquisición se levantó Roma, y en la época de la Segunda Guerra Mundial se levantó Hitler. Y en cada generación ha habido alguien que se levanta en contra de nuestro pueblo. Sin embargo, dice: y el Santo, bendito es, nos salva de sus manos. Como dijo Mario, todos los imperios van y vienen, todos han pasado, pero el pueblo de Israel vive y permanece. Porque si el pueblo de Israel no permanece, y si el pueblo de Israel no se mantiene, entonces todo lo que está en la Biblia no es verdad. Y si Dios desechó a su pueblo, con el cual hizo un pacto, ¿qué esperanza podrían tener los gentiles? ¿Qué les garantiza a los gentiles que Dios no los va a desechar en algún momento? De manera que la permanencia del pueblo de Israel es la garantía para los gentiles de que Dios es fiel, y que Dios permanece fiel aunque nosotros seamos infieles. Vamos a cerrar con esta canción.
Señor, te damos muchas gracias porque el testimonio del pueblo de Israel, Señor, es un testimonio de tu fidelidad, es un testimonio de tu amor, eso es un testimonio de tu perseverancia en amar a un pueblo duro de servir, en amar a un pueblo rebelde y contradictor, en amar a un pueblo que no es un pueblo grande, Señor, es el más pequeño de todos los pueblos, pero que terminará cubriendo toda la tierra, que terminará cumpliendo la profecía que le diste a tu siervo Abraham, que su descendencia sería incontable como las estrellas en multitud. Bendito seas tú, Señor, que te hagas la redención y el rescate a tu pueblo Israel. Que aunque todas las naciones se han levantado en contra de nosotros, tú siempre nos has librado, tú siempre nos has guardado, tú siempre nos has redimido. Y Padre, tú anunciaste que en los últimos tiempos tú soplarías a los 4 vientos de la tierra, tú soplarías sobre los huesos secos, y que esos huesos secos resucitarían y volverían de su exilio y volverían a la tierra que juraste a nuestros padres. Bendito seas tú, Padre, que has cumplido esta promesa en nuestros tiempos, que toda la profecía se está cumpliendo ante nuestros ojos, y que nos escogiste a nosotros que no éramos pueblo, nosotros que éramos lo ami, no pueblo, lo ruhamá, no compadecidos. Nos has traído de vuelta, Señor. Te damos gracias por ello. Te damos gracias por la vida de Mario. Gracias por el corazón que él tiene de abrazar, de traer de vuelta a todos aquellos que anhelan conocerte. Tu Torah, Señor, tu palabra dice: amarás al extranjero, porque extranjero fuiste en tierra de Egipto. Y gracias por darle ese corazón. Yo te ruego que no tengamos ningún temor, que cada persona que escuche este mensaje no tenga temor de despojarse de todo, de todos los dogmas y tradiciones de los hombres, y volver a las sendas antiguas en las que anduvieron nuestros padres. Te lo rogamos por los méritos de aquel que nos dio un ejemplo de amor, de humildad, de estar dispuesto a dar su vida por tu Torah, por tu verdad. Que sigamos ese ejemplo si verdaderamente decimos ser sus discípulos. En su nombre y por sus méritos, en el nombre de Yeshua. Amén. Que Dios les bendiga. Muy buenas noches.